Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Miren, queridos hermanos, una de las cosas que constantemente nos están influenciando en nuestra vida y que constantemente lo vemos en las redes sociales, en las noticias, incluso en los trabajos y en la vida diaria, es precisamente que todo el mundo se preocupa por brillar o por ser el mejor, el más grande en lo que hace. Y uno tiene que entender esto desde la perspectiva de que la autorrealización no es algo malo. El hecho de usted querer perfeccionar lo que realiza en la vida no está mal. No está mal en que usted se trace metas, en que usted se prepare mejor cada día para llevar adelante ya sea un oficio, una profesión o incluso un servicio en la iglesia. Pero lo cierto es que con este énfasis de las redes sociales, la gente a veces está ávida de buscar reconocimiento, de buscar like, y dicen cualquier cosa. A veces cualquier tontería que les dé resultados, pues la siguen repitiendo para ganar más seguidores, y el contenido carece de un valor, pero sin embargo, por preferencias del público, la gente sigue a esos influencers y esas personas. No tengo nada en contra de ellos, pero lo cierto es que la gente le gusta ser reconocida, le gusta brillar, le gusta ser grande. Hay una pequeña historia imaginaria, pero que puede representar aquellas personas que han tenido cargos públicos o han sido líderes políticos de cualquier región de este mundo. Y por supuesto no los voy a mencionar, pero cada quien puede hacer uso de su imaginación, que es muy abundante aquí. ¿Amén? Y dice esta pequeña historia: en un reino antiguo, un líder se alzó con promesas brillantes, su voz resonando en plazas abarrotadas. Cada palabra suya era aplaudida, cada gesto magnificado por la multitud. Pero con el tiempo, su sombra creció más que él mismo. Obsesionado con su imagen, construyó estatuas, exigió alabanzas y se rodeó de espejos que reflejaban su grandeza. Sin embargo, en su afán por brillar, no vio las necesidades de su pueblo: las calles rotas, los hogares vacíos, los corazones olvidados. Un día, un niño se acercó y preguntó: ¿por qué tu sombra es tan grande, pero el pueblo tan pequeño? El líder mudo miró su reflejo y vio solo vacío. Su grandeza era una cárcel, su ego una cadena. Comprendió entonces que el verdadero liderazgo no busca proyectar una sombra inmensa, sino iluminar el camino de otros. ¿Qué les pareció la historia? Muy bonita, ¿verdad? Bella. Amén. Miren, ¿qué es lo que pasaba allí con estos discípulos? ¿Por qué ellos hacen esta petición? Si uno lee, por ejemplo, Mateo capítulo 20, la que hace la petición es la madre, y no los hijos de Zebedeo. Pero si vamos a Marcos, que es el más antiguo, entonces podemos asegurar con cierta razón de que no fue la madre, sino que fueron los propios discípulos los que hacen esta petición. Y esta fue la petición cuando uno lee en el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Queremos que nos hagas como te estamos pidiendo. Ni siquiera le dan la oportunidad a Jesús
de que Él tome la decisión, sino lo que te voy a pedir, dámelo. Así funciona el ego humano. El ego humano siempre que pide, recibir. Dame. Esa sería la palabra que identifican a las personas que son completamente egoístas. Y todos tenemos algo de eso. Dame algo. O se harían esta pregunta: ¿qué gano yo con todo esto? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Qué gano yo con esta situación? ¿Qué gano yo con este trabajo? ¿Qué gano yo con estarme metiendo en problemas? ¿Cuál es mi ganancia? Pero esas son preguntas egoístas. Pero en el caso de los discípulos había una influencia. Y cuando usted lee, por ejemplo, anteriormente, en el capítulo 9, verso 33, ya había problemas entre ellos. Esto no era algo nuevo en el grupo. Este momento en Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea que ya los problemas venían, pero ¿cuál era el trasfondo? Eran tan malos. ¿Por qué ellos tenían ese error en sus mentes? ¿Por qué pensaban así? ¿Por qué esa disputa por ser el más grande en el reino de Dios? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿habían entendido realmente cuál era el mesianismo que Jesús estaba llevando adelante? Esa es una pregunta importante que debemos hacernos en esta mañana. Entonces, en ese momento nosotros podemos pensar varias cosas. Y bueno, desde la perspectiva de hoy, de lo que entendemos como el liderazgo cristiano, nosotros nos es fácil juzgar esta mala actitud, este error de los discípulos de buscar privilegios, de estar sentados a la derecha o a la izquierda, de estar en el trono gobernando las tribus de Israel, porque esa era la concepción, o gobernando el mundo en una posición de honor. ¿Qué había detrás de este pensamiento? En primer lugar, tiene que ver muy fuertemente con la situación sociopolítica que vivían ellos. Había un imperio que los dominaba. Y por eso cuando nosotros empezamos a leer y Jesús los llama, dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, entendido el poder como un acto de coerción, como un acto de poder, de control y de dominio sobre otros. Y eso estaba en la mente. Los pensamientos de ellos no podían reproducir algo ajeno a su época. Tenían gobernantes, autoridades, como Poncio Pilato o Herodes, que ejercían ese poder sobre su pueblo. Y ellos anhelaban en su corazón una liberación plena de ese poder y de ese dominio y control opresivo sobre su nación. Pero más anterior a eso, y no era el único imperio que había pasado por ahí, también pasó Alejandro Magno, y todos ejercieron ese dominio opresivo sobre el pueblo de Israel. Así que había quedado marcado en la conciencia popular del pueblo. Pero no era solo eso, había una expectativa mesiánica, algo que ellos esperaban. Y cuando usted empieza a leer Isaías 53, por ejemplo, nos habla de ¿qué? Del siervo sufriente, que es precisamente el que va a encarnar Jesús. Porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que entender el liderazgo como un servicio, pero también como un sacrificio, como una entrega liberadora por toda la humanidad. Eso se ofrece allí en la cruz. O sea que el liderazgo de Jesús no son simples palabras y enseñanzas, sino hay un acto manifestado en su amor por todos, un acto de servir y de no ser servido, y que va a culminar con la muerte en la cruz, que va a ser el momento en que la fidelidad
al plan de Dios se va a consumar en la historia humana y Jesús va a cumplir su misión. Pero déjenme explicarle algo sobre esto. Esa era una expectativa, la del siervo sufriente, la que se va a sacrificar por los demás. Pero también había otra expectativa gloriosa. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a leer 2 de Samuel 7, del 12 al 16, nos habla de la casa de David. Miren lo que dice aquí. Y voy a resumir. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estaba hablando de la dinastía de David, de los descendientes de David. Jesús no era el único que vino con esa presunción de ser el Mesías. Se habían levantado contra Roma otros movimientos que decían que venían a liberar al pueblo y que eran ungidos por Dios. Eran esos reyes libertadores que los liberarían de ese poder opresivo de control absoluto sobre la sociedad. En este caso, mucha gente en aquel tiempo, por no comprender correctamente Isaías 53, porque la relacionaban no con el ungido de Dios, no con el Mesías, sino precisamente con el pueblo de Israel. Esto está referido al pueblo de Israel y no al Mesías. Y había esa confusión en la mentalidad del pueblo. Entonces, es fácil comprender que la otra expectativa ganó tiempo en la historia y ganó fuerza en la interpretación rabínica, al punto de que cuando Jesús está manifestando el reino de Dios entre nosotros, está haciendo señales y milagros, eso es lo que ellos esperan. Esperan un caudillo libertador que va a venir en caballo, con gloria y poder. Tienen la misma imagen reflejada en su vida de que este libertador salvador va a venir con gloria y no a morir en una cruz. Y ahí es donde está la influencia más dominante en el pensamiento de los judíos. Por eso ellos empiezan esta disputa, porque no pueden pensar de otra manera. Ellos están viendo todo este asunto desde la perspectiva del poder y del dominio, y no del servicio que viene Jesús a manifestar y que de hecho hizo al llegar hasta allí, hasta la cruz del Calvario. Miren, una de las cosas más terribles que pueden pasar en la historia de la humanidad es el culto a la personalidad. Esas personas que asumen el liderazgo y que han sido elegidos por el pueblo y luego construyen estatuas, como pasó en algún rincón de este mundo, y luego buscan vasallos que los mantengan en su posición social y política de dominio y de control de las masas. Eso lo hemos visto, personas, líderes mundiales que les gustan los desfiles, les gusta que las plazas estén llenas, el populismo. Esos líderes populismos son típicos en los países árabes y latinos. Tenemos esa idea de que necesitamos un líder caudillo para que gobierne nuestros pueblos. Eso está en la mentalidad popular de la gente. Por eso es tan difícil ejercer la democracia en los países árabes, que son muchos de ellos monarquías, y en los países latinoamericanos, donde a través de la historia todos sabemos que ha habido innumerables dictaduras. Y no las vamos a mencionar porque no es el objetivo. Pero lo cierto es que eso influye, además de lo que les dije de las redes sociales, de todo este afán por recibir reconocimiento, de personas que se sienten resentidas o solitarias. Porque la sociedad hoy en día se está convirtiendo en un mundo cada vez más solitario. Ya van a hacer hasta robots para que usted lo tenga en la casa y le pueda servir a la mesa. ¿Lo sabía? Y esto parece ahora una ilusión, pero va a llegar. Va a llegar el momento en que usted no tenga que hacer nada con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial le va a dictar a usted lo que tiene que hacer con su vida. Y ahora no lo entendemos así, porque todavía está lejano para que eso se implemente de manera general y se regularice en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Pero llegará el momento en que esto ocurra. Entonces,
La tendencia humana es a que cada día vamos a ser más individualistas, más egoístas y menos propensos a vivir en comunidad y ser solidarios y servirnos los unos a los otros. Por eso, porque lo que se avecina no es nada favorable, la iglesia tiene que levantar su voz y tiene que ser un ejemplo de la enseñanza de Jesús, del tipo de liderazgo que Él viene a traer. Y Jesús lo deja bien claro: yo no he venido a ser servido, yo no he venido a ser un líder popular, yo no he venido a ejercer poder coercitivo, yo no he venido a ejercer control, yo he venido a manifestar obras de amor y de servicio por todos los pecadores de la tierra. Yo he venido a morir en una cruz porque te amo. Amén. Amén. Y ahí está la esencia del liderazgo y la fidelidad al plan de Dios, a lo que Dios preparó desde antes de la creación del mundo. Entonces los discípulos están totalmente equivocados y necesitan una corrección. Como muchas veces nosotros como líderes podemos tener esas actitudes. Porque la línea, y siempre lo he dicho, esto me lo enseñó Jorge Peña, la línea entre la dictadura y el liderazgo es muy fina. Y constantemente podemos cruzar esa línea cuando ejercemos autoridad y liderazgo en alguna institución humana. Y la iglesia no está exenta de eso. ¿No hemos visto pastores que buscan aplausos? Pregunto. ¿Que buscan multitudes? Pero que no son fieles ni al evangelio, ni a lo que Jesús enseñó. ¿No lo vemos a diario? Entonces, tenemos que estar atentos a esto. Miren, yo les cuento esta historia. Siempre juzgamos otras denominaciones cristianas. Y quizás algunos aquí no estén de acuerdo, ni yo mismo estoy de acuerdo con ciertas instituciones, por lo que ellos creen o por lo que ellos interpretan de la Biblia. Pero eso no les quita lo cortés, como diríamos. No les quita que en ellos también hay una chispa divina de amor y de bendición para las naciones. Yo recuerdo que cuando yo hacía mis visitas pastorales en Holguín y era pastor de Vista Alegre, en el hospital siempre había una persona presente, visitando enfermos. Constantemente no paraba y lo hacía en una bicicleta, y era el padre Marcos, que con amor, que con sacrificio, iba allí a servir a la humanidad, iba a interceder. El padre Marcos, porque mi familia viene de un origen católico, estuvo allí en el momento de la muerte de mi tío Reinaldo, el papá de Mariela. Ese padre Marcos, siempre que conversaba con él, había palabras que me alentaban más allá de su creencia, más allá de su religión. Pero en él se podía notar que había un amor profundo, que había sido educado en la palabra a través de las enseñanzas de Cristo. Y este elemento indiscutido del liderazgo cristiano de servir y no ser servido estaba presente en él. Por eso me impactó mucho su testimonio, su vida, su ejemplo, su servicio desinteresado a todas las personas. Miren, contrastemos el liderazgo de los mandatarios de este mundo, de los gobernantes políticos, de incluso pastores, tristemente hay que decirlo así, con el liderazgo de una madre. Piense por un momento lo que hace una madre, para que pueda entender la esencia del liderazgo como servicio redentor, como servicio que busca sanar, como servicio que busca iluminar el camino del otro. La madre no busca aplausos. Ninguna de nuestras madres buscaron aplausos ni reconocimiento por pasar las noches enteras en un hospital cuidándonos cuando éramos pequeños, cuando estábamos enfermos. Las madres nunca buscaron reconocimientos ni aplausos cuando no teníamos algo que comer y se esforzaron y se sacrificaron. Yo soy hijo de padres divorciados y puedo dar fe y testimonio del gran amor y del gran servicio que dio mi madre cuando mi padre nos abandonó. Todo lo que hizo ella es incontable, es tan grande. Por eso yo creo que ella es grande en el reino de Dios. Amén.
Pero no es mi madre de lo que se trata. Es de nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino. Dios nos ha llamado a una hermosa labor. Nos ha entregado el batón de esta carrera de relevo que lleva de generación y de generación mostrando un testimonio de amor y de servicio. Y necesitamos pensar más en Dios, que es el único grande, que es el único que merece todo nuestro reconocimiento, todo nuestro honor. Él es el que está obrando en la historia, a través de gente que cometieron muchos errores, personas que quizás ninguno de nosotros seríamos capaces de invitarlos ni siquiera a comer con nosotros. Esos eran los discípulos del Señor, Boanerges, los hijos del trueno. ¿Quién era Mateo sino un ladrón? Y así podemos enumerar sus vidas y su pasado. Pero Dios confió en ellos. Dios los amó porque sabía que ese producto bruto iba a ser transformado por el poder de un amor sacrificial que se entregó en la cruz. Su ejemplo iba a perdurar en sus corazones, iba a ser la guía de sus vidas, iba a ser el poder que los iba a llevar adelante en la misión y los iba a empoderar con el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, para que sirvieran por amor a todos por igual. Jesús confía en ti, hermano. Amén. Y Dios le ha dado dones a cada uno de ustedes. Dones para ser usados. Y a veces por temor, a veces por duda, a veces porque nos sentimos pequeños para lo que Dios nos propone hacer. No ponemos eso al servicio de Dios. Ponlo para honrar a Dios. Ponlo para engrandecer su obra. Conviértete en líder. Si Dios te ha llamado a ayudar a los necesitados y pobres de esta tierra, crea un ministerio dentro de la iglesia de ayuda, de asistencia, de darle comida. No va a ser lo más grandioso ni lo único que una iglesia pueda hacer, porque ya incluso miles y millones de iglesias y cristianos están trabajando en eso. Pero eso va a engrandecer la obra de Dios y va a manifestar el liderazgo de servicio, de amor, de compartir el evangelio y el reino de Dios con todo aquel que lo necesita. Si Dios te ha llamado a tener una voz perfecta y Dios te quiere usar esos talentos y dones, crea un grupo de alabanza en la iglesia, motívate en eso, ora por eso, pon tu empeño, pero nunca olvida que esos dones, que esos talentos son para glorificar a Dios. Amén. Y todo lo que Dios te ha dado por gracia, sin merecerlo, úsalo en la obra de Dios. Conviértete en un agente de cambio que transforma vida, que ilumina el camino de otros. El líder tiene que multiplicarse, es un principio del reino de Dios. La multiplicación de los panes y los peces, la multiplicación de los discípulos. Lo que empezó en una pequeña semilla, por la palabra viva Jesús, hoy se ha multiplicado en miles de millones de vidas que conocen de su amor y de su plan redentor. Y todas esas personas que han sentido el llamado y que han descubierto cuáles son esos dones que pueden ser útiles para la obra de Dios, están sirviendo a la humanidad. Están trabajando en grupos de alabanza, están predicando el evangelio, están yendo a África, están vendiendo sus posesiones para que la misión no se apague, para que el poder de la llama del evangelio de Cristo siga viva y más fuerte que nunca, iluminando ese camino y trayendo esperanza a los que están perdidos. Miren lo que dice Filipenses 2, 5, 8. Este era el himno de aquellas primeras iglesias cristianas. Qué lindo que pudiéramos cantar este himno. Este himno que es un reconocimiento de lo que Jesús ha manifestado con su liderazgo en la tierra. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte en la cruz. El liderazgo es servicio. El liderazgo es sacrificar nuestro tiempo para bendecir a otros. Amén. Para ayudar a otros. Para hacer crecer a ese que está perdido, que está débil en la fe. Para ayudar a curar sus heridas de los maltratos y de las situaciones más terribles que seguramente ha vivido en la vida. Para eso nos llama Dios en este tiempo.
Así que si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser su servidor. Tu vida no va a valer nada, absolutamente nada, si no te pones en las manos de Dios y dejas a un lado todo orgullo y todo ego de autoexaltación y te pones en las manos de Dios para servir a aquellos con amor y con fidelidad a lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones a través de la vida de Jesús. Quizás tengas sueños y como los tenían aquellos discípulos, ellos soñaban con un reino de grandeza, ellos soñaban con ocupar posiciones de privilegio en el trono de Dios, con ser las personas que brillaban y que gobernaban el mundo. Pero esos sueños estaban equivocados. Por eso te invito en esta noche o en esta mañana, no sé cómo llamarle, a soñar en grande, pero para Dios. A arreglar tus sueños, a buscar a Jesús en tu vida y convertirlo en el Rey soberano de tu corazón, de tus decisiones, de las cosas que estás pensando llevar adelante en tu iglesia. Aprovecha este momento que es único e irrepetible en la historia y muestra ese amor de sacrificio y entrega para traer liberación, para traer bendición y para traer muchas vidas más aquí a los pies del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda que Jesús vino a servir y no a ser servido y a dar su vida en rescate por la humanidad. Así también nuestra iglesia debe consagrarse a esta labor de servicio y de redención de todo aquel que no conoce a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén y amén.